Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Bienvenidos a Ecos contra la Corrupción. Soy Fernanda Reyes Bueno, acompañada de Agustín Páez, y hoy abordaremos el tema integridad moral, valores y ética de los servidores públicos y particulares vinculados a actos de corrupción. Agradecemos mucho este día la presencia con nosotros del magistrado Edgar Sánchez Farfán, quien es magistrado en la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Y bueno, vamos a escuchar su semblanza. Bienvenido, magistrado. Con gusto les leeré la semblanza de nuestro invitado. Él es originario del Estado de Puebla. Es candidato a doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública y licenciado en Derecho por la misma institución. Además, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Iberoamericana Plantel Puebla. Obtuvo las constancias del Diplomado de Alta Especialización sobre el Control y Responsabilidades de la Administración Pública 2024, Visión Comparada España y México, impartido por la Universidad Complutense de Madrid, Escuela de Práctica Jurídica, y del Diplomado de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios del Poder Judicial del Estado de Puebla, impartida por la Escuela de Formación Jurídica del Estado. Profesionalmente en el sector público, actualmente es magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, de la cual fue presidente de agosto del 2023 a abril del 2025, ratificado por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Por lo anterior, fue integrante del Comité Coordinador y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. En el ámbito docente, desde hace 13 años en el área de posgrado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, dentro de la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo. También es autor de publicaciones y artículos tales como La Nueva Visión de la Administración Pública, Ley para la Reforma del Estado, la Reforma Constitucional en Materia Electoral, Técnica Legislativa y Parlamentaria, la Hiperlegislación en México y la Densidad Normativa. Es miembro asociado de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, Asociación Civil, EMTRIJA. Fue miembro de la Asociación Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e Investigación Legislativos AC, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Puebla. Es consultor y asesor sobre las últimas 11 reformas de la Constitución local en materia electoral, así como en las correspondientes al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Y socio fundador de EDACER, Consultoría Especializada SC. Bienvenido, magistrado. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, magistrado. Y bueno, hoy tenemos un programa bien especial porque hoy vamos a estar hablando acerca de la corrupción, pero no solamente desde la corrupción como desde la queja, sino desde la corrupción desde la reflexión profunda. Vamos a indagar de forma general cómo es que la corrupción, la ética, la moral, la integridad se entrelazan y cómo esto afecta a nuestra vida y a nuestra forma de convivencia. Entonces, en este sentido, magistrado, nos gustaría mucho que nos dijera y nuestro público pudiera saber qué es la corrupción, por qué lo considera usted como un problema sistémico que nos afecta a todas y a todos. Gracias, buenas tardes nuevamente. Y para mí es un placer estar con ustedes, que son amigos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, y hablar de este tema tan apasionante que nos tiene a todos los que formamos parte de este sistema inquietos, nos tiene ocupados y preocupados precisamente en poder darle salidas al tema de la corrupción. Entonces, desde este punto de vista, la corrupción, como lo cataloga la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas la ONU, dice que es una plaga insidiosa y que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Dice que socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados
entendido estos como los mercados económicos, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras cuestiones que amenazan a la seguridad humana. Y entonces, este amplio espectro de cuestiones de las definiciones de la Organización de las Naciones Unidas van a incidir tanto en el espectro del sector público, del sector privado y del sector social. La corrupción no solamente se da en el sector público, se da en el sector privado y se da en el sector social. Entonces, la corrupción es un fenómeno que es un fenómeno cuya naturaleza está oculta, intrínseca, es altamente colusoria, incidente, que afecta a todos los sistemas sociales, y el tratar de investigarla va a requerir todo un mecanismo de interlocución, de interacciones entre todas las personas que conformamos la sociedad. Si estuviéramos hablando en estricto sentido de el Estado de Derecho y hablar de derecho constitucional o de teoría política, sabemos que hay 4 grandes elementos del Estado: el territorio, la población, el gobierno y el bien público temporal. Bueno, pues nosotros vamos a referirnos en este mismo momento a esos elementos de manera tal que los vamos a ir correlacionando con la corrupción. Una sociedad está formada por personas que conformamos diversos espectros o sectores, en las cuales todos los días interactuamos, día a día vamos interactuando. Y entonces desplegamos conductas, desplegamos comportamientos. Algunos comportamientos o conductas que desplegamos, que llevamos a cabo, lo hacemos consciente o inconscientemente. Pero a final de cuentas va a generar un tipo de consecuencias. Entonces, la corrupción implica unas prácticas continuas y sistemáticas que se van a prolongar y van a generar entonces en el sector público un ambiente de debilidad institucional. Si hablamos del sector privado, vamos a hablar que va a haber inseguridad dentro de las organizaciones de carácter privado. Y si nos vamos al sector social, bueno, estas organizaciones fueron precisamente diseñadas para atender al cúmulo de la población. Entonces van a generar también, va a permear en toda la población ciertas incertidumbres que van a empezar entonces con cuestionamientos importantes. Entonces la corrupción sí va a implicar ausencia de controles adecuados, eficaces, eficientes, y va a haber un sentido por parte de las personas que formamos cualquier organización, va a permear un sentido de irresponsabilidad. Dicho de otra forma, no va a haber un sentido de responsabilidad hacia las actuaciones, hacia las conductas que nosotros vamos desplegando día a día, de momento a momento. Y entonces eso va a implicar que se vuelva sistemático, ¿sí? Cuando las conductas, cuando los comportamientos son recurrentes, sin importar que lo hagamos consciente o inconscientemente, entonces se va a volver un sistema, algo sistemático que va a implicar entonces la incidencia, la prevalecencia, la frecuencia de hechos o de actos, ¿sí? Que no van a estar apegados a lo que todo mundo queremos que suceda. Lo que todo mundo queremos que suceda es que actuemos conforme a los valores y principios que nosotros mismos nos damos en la sociedad. Y entonces vamos a hablar de algo importante. Hay un conjunto de prácticas que son deshonestas, que son ilegales, que transgreden al interés público. ¿Qué es el interés público? Bueno, son aquellos fines, aquellos principios que todos nosotros, que la población que forma parte de ese ente que le llamamos Estado, estamos primariamente de acuerdo en que así debe de ser. Es decir, nos vamos a dar un conjunto, ¿sí?, de lineamientos, ¿sí?, con los cuales nosotros vamos a regir nuestras conductas, con los cuales vamos a regir nuestros comportamientos dentro de una sociedad determinada. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a implicar en diversos sectores, pero en general dentro de la sociedad. Y la sociedad permea en el sector público, en el sector privado y en el sector social. Entonces, va a haber corrupción cuando se generan mayores beneficios al interés privado que se generen mayores beneficios al interés social. Entonces, cuando eso ocurre en la práctica, entonces hay actos de corrupción o hechos de corrupción, ¿sí?
Voy a poner unos ejemplos, porque nosotros referimos, ¿sí?, que la corrupción implica que nosotros debemos actuar o desplegar conductas éticas o morales. Bueno, la ética significa un comportamiento, una conducta, un carácter hacia determinadas acciones, ¿sí? La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento de la conducta humana. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que algo es correcto o incorrecto, algo es bueno o malo, algo es moralmente saludable, algo es inmoral. En este momento entonces estamos calificando las conductas de buenas, malas, correctas, incorrectas, saludables o no saludables. Entonces, esto nos va a llevar a que la ética también la llaman la filosofía moral. Entonces, ¿la moral qué es? La moral no es otra cosa más que el contenido de lo que estudia la ética. La ética en la academia, ¿sí? En la academia, hablando de la educación, ¿sí? La ética estudia a la moral, ¿sí? Al comportamiento, a las conductas intrínsecas de las personas, ¿sí? Y sobre todo a esa situación calificativa que llamamos de que si algo es correcto o incorrecto, si algo es bien o es mal para la sociedad. Entonces, la ética contemporánea, la época de la actualidad, se divide en 3 ramas. Y a nosotros nos va a interesar una cuestión importante. La metaética estudia el origen y naturaleza del significado de los conceptos. Es importante saberlo, pero no nos interesa tanto. La ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana. Eso sí nos interesa. Porque la regulación de las conductas, entonces, no solamente se da en el sector público, también en el sector privado. Hay un cúmulo de organizaciones que se crean al amparo de las leyes, ¿sí? Y pueden ser organizaciones que tengan un fin preponderantemente económico, que son las denominadas sociedades, ¿sí? Sociedades mercantiles, ¿sí? Que tienen un fin de lucro determinado. Pero hay otras, ¿sí? Que en el ámbito del derecho civil, que pueden ser asociaciones civiles, ¿sí? O pueden ser sociedades civiles, ¿sí? Las asociaciones civiles no tienen fines de lucro preponderantemente económicos, al igual que las sociedades. Pero las sociedades, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esas se constituyen por 2 o más personas, pues para llevar a cabo una actividad profesional, por ejemplo, ¿sí? Un despacho de contadores, de abogados, de arquitectos, de ingenieros. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque entonces nosotros no debemos perder de vista que esa ética normativa va a regular las conductas de personas en lo individual, mente contempladas, o de ese conjunto de personas que llamamos en el derecho personas morales o personas jurídicas. ¿Qué son esas personas morales? Un conjunto de personas que se reúnen, ¿sí? Que se reúnen con un fin o con un objeto determinado, ¿sí? Dependiendo si es preponderantemente económico o no. Pero esas personas, ¿sí? Que constituyen una sola, a su vez, una persona jurídica, también están sujetas a cuestiones de ética, a cuestiones de valores y de principios, a cuestiones morales. Y entonces esto me lleva a lo siguiente. Las acciones relevantes para la ética son las acciones, ¿sí? Morales que son realizadas de manera libre o espontánea, ya sean de carácter estrictamente personal o individual, o de carácter privado, ¿sí? Cuando las despliegan las personas en lo individual o cuando también las llevan a cabo esas organizaciones en el área privada. Pero esas conductas las despliegan los integrantes de las organizaciones, ¿sí? Entonces, hay algo importante. Cuando hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, estamos cumpliendo 10 años de se creó ese sistema. Y la mayoría de la gente cree que es un sistema de ética normativa que busca normas o estándares para regular la conducta de los servidores públicos. Parcialmente es cierto, parcialmente, porque en la realidad el complemento del sector público
lo viene a hacer ahora el sector privado, ¿sí? Bien. Porque también esa ley regula, ¿sí?, a estas personas morales o personas jurídicas que acabamos de comentar, porque ellas interactúan con el Estado, en concreto con un elemento que se llama gobierno. Aquellas organizaciones que quieren participar en aquellas actividades que el Estado le permite a los particulares incidir, ¿a través de qué? De la actividad económica, de la actividad profesional a la que se dediquen. Por ejemplo, el tema de las contrataciones públicas. Justamente, magistrado, hace un momento hablábamos sobre las responsabilidades del actuar de cada una y eso entra a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tan responsables son las empresas privadas cuando participan en actos de corrupción? Sí, es importante porque de acuerdo a lo que comentamos al principio de la definición de la Organización de las Naciones Unidas, que es una definición no formalista, sino que más bien es una definición integradora, ¿sí? Porque incide en varios aspectos, ¿no? Y no solamente lo reduce la corrupción al ámbito del sector público, sino va más allá al sector privado, al sector social. Entonces, al considerarlo así, esto conlleva a lo siguiente, ¿sí? Que dado que los comportamientos son de las personas en lo individual, ¿sí? El despliegue de las conductas son en lo individual, ya sea que formen parte del servicio público o que formen parte de las empresas de carácter privado, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, tenemos que hablar de valores y principios que debemos tener tanto los que integramos, los servidores públicos que integramos el sector público en la prestación de los servicios públicos, del servicio público, perdón, como los integrantes de las empresas privadas cuando desarrollan su propia actividad netamente en lo privado, o como cuando interactúan con el sector público. Para que haya corrupción, siempre va a haber dos personas. Sí. Coloquialmente hablando, ¿sí? Si se trata de dinero, ¿sí?, quien ofrece y quien recibe. Claro. Estoy hablando coloquialmente hablando, ¿sí? Quien ofrece y quien recibe. O del otro lado, quien pide y quien otorga. Cuando estas conductas se vuelven recurrentes, hay incidencia en ellas, ¿sí?, incurrimos precisamente en una cuestión que hace rato comentamos. Estas conductas se vuelven sistémicas, ¿sí? Y entonces creemos que lo que debía estar prohibido está permitido. Entonces, la regla general, que es comportarnos, llevar conductas adecuadas, honestas, honradas, eficientes, ¿sí?, pareciera ser que lo dejamos como la excepción, y entonces la regla general sería comportarnos de manera inadecuada, violando las leyes, violando las normas. Por eso esa clasificación importante de la ética en ética normativa, que busca un conjunto de normas como estándar, ¿sí? Estándar, pero que aplique tanto para los servidores públicos como para las empresas privadas. Tienen una alta responsabilidad social las empresas, una alta responsabilidad social, ¿sí? Ahora, con esos nuevos ordenamientos, va a ser importante que nosotros vayamos en algún otro momento, si quieren, vamos a traer ejemplos en concreto para plantearlos, porque las empresas privadas, ¿sí?, llamémosle así genéricamente, las organizaciones privadas, cual fuera que sea su forma de constitución o su objeto final que están creadas, ¿sí?, tienen una alta responsabilidad social, ¿sí?, porque forman parte de la sociedad y porque interactúan con el sector público, interactúan con el sector social, ¿sí? Y entonces la nueva ley general, que ya no está nueva, está cumpliendo 10 años, ¿sí?, todo el sistema, las reformas a la Constitución, la Ley General de Reformas Administrativas, también contempla las responsabilidades administrativas en que pueden incurrir las empresas de carácter privado. Y es que en esta parte de responsabilidad, yo creo que esto da oportunidad a redondear todo lo que nos ha estado comentando, magistrado. La corrupción es un malestar, es algo que nos afecta a todos en nuestras formas de convivencia, desde lo más cotidiano hasta nuestra interacción a nivel de sociedad con el gobierno y entre nosotros. O sea, esta corrupción nos afecta en todos los niveles y de todas las formas.
pero la corrupción se establece como una conducta. La corrupción es una forma en la que nosotros nos conducimos unos con otros. Entonces, al ser personas las que tienen conductas, la corrupción está tanto en el sector privado, cuando nosotros estamos funcionando de forma absolutamente particular, en el sector privado cuando nosotros estamos funcionando como una organización que sea que busca obtener beneficios económicos o que busca obtener beneficios sociales, pero también está en las personas cuando éstas forman parte de la dirección general de la sociedad en el gobierno. Entonces, esto nos lleva al punto de que la corrupción es algo de lo que tenemos que hacernos responsables, de que nosotros tenemos que interiorizarla como algo de lo que vamos a sufrir las consecuencias nosotros como personas, ya sea en el sector público o en el sector privado. Y en este aspecto, magistrado, yo creo que usted nos ha ayudado mucho a poder entender la naturaleza estructural de la corrupción, y es algo de lo que nosotros tenemos en general que irnos haciendo responsables. Pues muchísimas gracias. Hasta este momento vamos a hacer un corte comercial, y antes de irnos a ese corte comercial, invitamos a todos y a todas las que nos escuchan a sumarse, porque su apoyo hace la diferencia en momentos tan críticos como los que estamos teniendo derivados de las lluvias. Les pedimos a todos los que nos escuchan que pudieran apoyarnos, derivado de que nuestros hermanos y hermanas en Tepeojuma, en Izúcar de Matamoros y en Chignahuapan han tenido pues situaciones difíciles por las cuestiones de las lluvias, así que pueden estar haciendo donaciones y llamándonos aquí a SICOM Radio. Así es, Agustín, que pueden donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, pañales o toallas sanitarias, ropa limpia en buen estado, agua embotellada y cobijas y colchonetas. El centro de acopio está aquí directamente en las instalaciones de SICOM, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., y pues sí, los invitamos a sumarse y ayudar a nuestras hermanas y hermanos de Tepeojuma, Izúcar de Matamoros y Chignahuapan. Por amor a Puebla, ayudemos a quienes más lo necesitan. Vamos a un corte y regresamos para seguir con pues más de el magistrado Farfán. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Regresamos con ustedes, gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como Sea Puebla. Estamos en Facebook, Instagram, en Spotify y YouTube, para que no se pierdan ninguna de nuestras actividades. Y antes queremos darles un recordatorio. Sí, le recordamos a todas quienes nos escuchan y a todos los que nos escuchan que pueden participar. Este es el momento de que pongamos nuestra voz a disposición en contra de la corrupción. Estamos levantando la encuesta ciudadana de percepción sobre la corrupción en el estado de Puebla, y ustedes van a poder ver, para quienes nos ven a través de los canales de SICOM, van a poder estar viendo un código QR al que pueden escanear y pueden acceder a esta encuesta, y para quienes nos están escuchando pueden entrar muy fácil al portal del Sistema Estatal Anticorrupción, www.sea.org.mx, y allí pueden encontrar un enlace para que puedan acceder a esta encuesta ciudadana de percepción sobre la corrupción en el estado de Puebla. Es muy importante que quienes nos escuchan en el interior del estado puedan participar y puedan ver después el resultado de haber pues puesto sus respuestas acerca de temas tan importantes como el soborno, como el costo de la corrupción en Puebla, como las instituciones que participan para prevenir y enfrentar este fenómeno. Y pues bueno, les invitamos a que puedan participar. Magistrado,
Regresamos a ver este tema, terminamos redondeando un poco acerca de las responsabilidades que como personas tenemos que asumir para verificar de forma estructural esto que es la corrupción. Pero nos gustaría mucho que, siguiendo esta línea acerca de la ética normativa y su reflejo en la construcción institucional de México que está en la Carta Magna, usted nos pueda decir, bueno, allí en nuestra declaración fundamental de como mexicanas, como mexicanos, allí podemos nosotros rastrear temas como la moral, como la ética, como la integridad, o en eso estamos como desfasados. Díganos, magistrado. Gracias. Pues sí, esto es importante y como establecimos hace unos minutos, vamos a tener que adecuar nuestras conductas a una serie de normas, ¿sí? Llamémosle así, de regulaciones en el ámbito público o de regulaciones en el ámbito privado. Pero a final de cuentas tenemos que observar normas de conducta, normas de comportamiento. Y para eso es importante tener entonces y señalar que en todo este sistema anticorrupción debemos de observar primeramente códigos de conducta ética, ¿sí? Códigos de ética y códigos de conducta, ¿sí? Códigos de ética y códigos de conducta. Para entonces, al observar de manera integral ambos códigos, entonces nosotros podamos adecuar nuestro comportamiento, nuestras conductas a esa serie de lineamientos que están previamente establecidos. Y regresando al tema fundamental, precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, cuando se refiere a la educación, ¿sí? En su fracción segunda y específicamente en el inciso C, se establece lo siguiente: que toda persona tiene derecho a la educación y hay un criterio que orienta a la educación. Y ese criterio debe estar basado en cuestiones de resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, contra sus efectos, contra las servidumbres, contra los fanatismos, contra los prejuicios. Y aquí viene una parte importante. La educación debe de contribuir a la mejor convivencia humana, que es la parte que al inicio del programa lo tocábamos. ¿Qué tanto incide la educación en este tema? ¿A fin de qué? Con el fin de fortalecer el aprecio, el respeto por la naturaleza, por las demás personas, por la diversidad cultural, por la dignidad de todas las personas. Y algo importante, la educación debe de contribuir a la integridad de las familias. Quiero recalcar eso. La educación incide básicamente, debe de contribuir a la integridad de las familias. En la Ley General de Responsabilidades, que rige el actual de los servidores públicos y de los particulares también, hay actualmente, con la última reforma, 13 principios que rigen el servicio público. Uno de esos principios, y que nos importa ahorita, nos interesa, es el principio de integridad. El principio de integridad, y que está haciendo referencia a la propia Constitución cuando establece que la educación debe de contribuir a la integridad de las familias. Segundo ejemplo, en el artículo 24 de la Constitución, y hablando en la parte que nos interesa, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si la ética es esa disciplina que estudia la moral, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a los valores y a los principios que tiene una sociedad, nos estamos refiriendo a la moral. Entonces, en conjunto, ¿sí? La moral es el conjunto de valores y principios que rigen en un momento, en un espacio determinado, ¿sí? El actuar, el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Es decir, aquellas normas de conducta, de comportamiento que nosotros nos damos, ¿sí? A través de que sea el órgano competente para legislarlo, que nos damos nosotros para efecto de ¿qué? De que nosotros observemos y tengamos ahí, estos son nuestros valores y principios que debemos de cumplir. A diferencia, valores y principios que no debemos de incumplir, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque también ahí va en conjunto con las empresas.
con el sector privado, ¿sí? Es una parte importante, es un mecanismo donde cada sector cumple un rol. Sí, y entonces, viendo esto, pues desde una perspectiva tan amplia como nos lo ha comentado, podríamos entonces encontrar que la moral, como una forma de decidir qué está bien y qué está mal, ha sido ya dispuesta en principios y valores por las instituciones tanto o las organizaciones tanto del sector público y privado, y lo que estamos buscando es que haya un conjunto de relaciones o de conductas que nos permitan convivir mejor, que nos permitan vivir juntos de una manera armónica, que en lugar de llevarnos a un punto donde por mi anhelo particular de tener o de buscar bienestar, yo disminuya el bienestar de todos los demás. Eso es mayormente, magistrado, lo que hemos estado viendo. Y entonces, pues nos surge una pregunta, Fer. Sí, y también recalcar la importancia de que los líderes o las personas que guían estas organizaciones, tanto del sector público como privado, pues prediquen, ¿no?, con este ejemplo para poder inculcar esta cultura de integridad dentro de los mismos servicios. Ya nos mencionaba, bueno, y también que cada organización tiene su código de conducta, ¿no?, y su código de ética, y la importancia de ello. Yo creo que puede hablarnos un poquito al respecto. Sí, claro. Así como los servidores públicos tenemos en cualquier dependencia de gobierno, en cualquier entidad paraestatal, de la Administración Pública Federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México o de los órganos conciliarmente autónomos, así como tenemos códigos de conducta ética y códigos de conducta, también las organizaciones del sector privado deben de tener sus códigos de ética y sus códigos de conducta, ¿sí? Cuando estos dos instrumentos existen, entonces lo que va a acontecer es que los integrantes de esas organizaciones del sector privado van a tener controles internos con qué actuar. Y entonces van a tener disposiciones respecto de las cuales tendrán que observar los integrantes de esa organización en lo individual, porque a final de cuentas las conductas que desplieguen en lo individual, en lo particular, va a incidir en esa imagen corporativa, en la imagen institucional de esas personas que le llamamos morales o jurídicas, en concreto de las empresas de carácter privado. Entonces, aquí viene una cuestión importante. Tenemos que hablar de una cultura de integridad en todos los sectores. Y si hablamos de la cultura de integridad en el sector privado, esto implica el fomento de valores éticos, del respeto hacia las personas, del respeto a las normas, ¿sí? De combatir la corrupción, ¿sí? Y ya dijimos, en todos los sectores. Pero a lo innovador ahora es que nosotros, ¿sí?, a través de estas leyes que nos hemos dado, la ley de relaciones administrativas, tiene ya normas específicas, ¿sí?, que deben de cumplir las empresas del sector privado, sí, que guardan relación directa con la prestación de los servicios del servicio público, ¿sí? Y entonces es importante que existan en estas organizaciones, ¿sí?, esos códigos de ética, códigos de conducta, porque entonces nos vamos a dar todo un esquema de valores y principios internos para tener un mejor control de esas empresas. Entonces, cuando cada integrante de las organizaciones tiene bien claro cuál es la misión, la visión, los valores y los principios de cada organización, entonces vamos a estar en la posibilidad de cumplirlos, de observarlos y de erradicar hechos o actos fuera de las normas. Esto que está mencionando, magistrado, es muy importante, porque cada organización, al establecer objetivos, al establecer una misión y una visión, está describiendo quién es, está describiendo qué hace, está describiendo cómo lo hace. Y en términos generales, los mecanismos mediante los cuales va a lograr esos objetivos. Pero cuando hablamos de principios y valores, estamos estableciendo algo que es pues muy, muy relevante, y es qué hay detrás de ese transitar.
porque al final muchas veces se menciona lo importante es lograr el objetivo y no solamente el medio. Pero los valores y principios son la manera en la que yo logro el objetivo, que es también muy importante. O sea, ¿cómo es que yo desde una empresa estoy obteniendo el máximo beneficio económico a costa del detrimento del medio ambiente, a costa de no estar cumpliendo con regulaciones, a costa de hacer como que participo y no participo en el cumplimiento legal de una licitación, a costa de pasarle aquí pues un dinero a un amigo para que me dé los contactos, a costa de que estoy obteniendo el mayor beneficio económico. Entonces, esto nos da el cómo es que yo obtengo ese beneficio económico. Y por eso tan importante es tener como parte del cuerpo general de una organización estos valores y estos principios, porque nos ayudan a convivir. Y también en este término, pues nos gustaría mucho, magistrado, que usted desde su amplia experiencia, tanto como docente, como servidor público, nos pueda hablar acerca de ejemplos que hay o que nos pudiera dar sobre este tema. Sí, gracias. Sí, el tema del principio de integridad está relacionado con el conjunto de valores éticos, ¿sí?, de cualquier persona. Entonces, tendríamos que hablar nosotros de cómo se va a construir una cultura de integridad. Si dijimos hace unos momentos que la cultura de integridad va a implicar valores, principios, normas, regulaciones específicas al interior de ciertas organizaciones, y eso va a tener como consecuencia la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que determinar cómo construir una cultura de integridad. Primero, con educación y concientización de lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Segundo, ¿a través de qué instrumentos? Modelos a seguir. Hace ratito comentamos, las figuras públicas, los líderes públicos deben ser un ejemplo a seguir por las personas. Y entonces nosotros debemos de observar, ¿sí?, lo que permea dentro de la sociedad de manera favorable, para que entonces podamos tener ejemplos, ¿sí?, de cómo guiar, conducir nuestras conductas, nuestros comportamientos. Siguiente, ¿cómo crear una cultura de integridad? Canales de denuncias, ¿sí? Tanto en el sector público como en el sector privado debe haber canales de denuncias. ¿A qué me refiero con canal? Las vías de la denuncia. Debe haber siempre una unidad ahí que esté encargada de recibir denuncias, de recibir quejas, ¿sí?, cuando alguien en una organización determinada no esté cumpliendo con su función, esté incumpliendo con los valores, que esté incumpliendo con los principios que todos nos dimos. Porque eso va en detrimento del interés general, del interés público, ¿sí? Entonces, independientemente si es persona privada o es el sector público. Y además de eso, entonces tendríamos nosotros que hablar que vamos a construir una cultura de integridad cuando nosotros también somos transparentes en nuestro actuar, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada quien hacer? Y lo transparentamos. Eso es lo que nos corresponde a cada quien. Transparencia, ¿sí? Para que todos sepamos qué es lo que nos corresponde hacer y no excedernos en lo que no debemos de hacer. Entonces, los valores éticos dentro de esta cultura de integridad juegan un factor importante. Son principios de comportamiento que guían a las personas para que podamos vivir de manera armónica, de manera justa, de manera responsable, ¿sí?, promoviendo el bienestar de todos. Cuando nosotros estamos bien es porque cumplimos, ¿sí?, para lo que nosotros estamos expresamente dentro de la sociedad cumpliendo una función, ¿sí? Todos cumplimos funciones, en el sector público, en el sector privado, en el sector social. Entonces, ese conjunto de valores éticos van a estar inmersos dentro de esta cultura de integridad. Y entonces, esos principios éticos que van a integrar a esta cultura de integridad van a orientar nuestras conductas y van a ser esenciales para esa convivencia armónica,
para esa convivencia social. Porque en una sociedad donde cada quien sepa lo que deba de hacer, nuestras funciones y nuestro grado de responsabilidad hacia los demás, ¿sí? Entonces, en esa medida nosotros estaremos cumpliendo con ese rol específico. Comentábamos, ustedes obviamente son testigos de que se habla actualmente de las empresas socialmente responsables. Pero socialmente responsables con que, no es solamente una sola materia, no, socialmente responsables hacia todos, hacia el interés de todos, el interés general, el interés público, socialmente responsables con el medio ambiente, socialmente responsables con la educación, socialmente responsables de las conductas que desplieguen sus propios integrantes de esa organización. Y entonces ahí es cuando cobra auge este tema de una cultura de integridad. Y más allá de otros principios, de otros 12 principios que rigen el servicio público, me parece importante este principio de integridad para todas y para todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a estar inmersos en ese día a día de lo que nosotros debemos de hacer, porque nosotros mismos nos los damos. Y si algo nosotros mismos estamos convencidos de que así debe ser, porque así además lo aprobamos, entonces hay que cumplirlo. Sí, justamente esto que siempre manejamos, ¿no? Que el bien común siempre debe estar sobre el bien particular. O sea, siempre debemos ver por el bienestar de pues la comunidad, ¿no? De las sociedades. Y aterrizando esta parte, en el bloque anterior nos comentaba que inicia esta parte del fomento de la integridad y de los valores dentro del núcleo familiar, aterrizándolo a cada individuo, ¿cómo puede un ciudadano común o un particular participar activamente en el combate a la corrupción? Bueno, esto es importantísimo, porque si dijimos que precisamente el conjunto de valores y principios que todos nos damos es la moral social, ¿sí?, de lo que la mayoría queremos, porque la mayoría decidimos que así sea, entonces esto es importante desde el inicio, ¿sí? Hace rato comentaba yo algo importante que está en la Constitución, la integridad de las familias. En el cúmulo de libertades en las que vivimos, en el Estado mexicano, dentro de ese cúmulo de libertades, ¿sí?, entonces las familias tienen que apoyarse en ese conjunto de valores y principios intrínsecos, que es importantísimo generar una cultura desde que somos pequeños, ¿sí? Desde que las niñas y adolescentes, ¿sí?, estamos sujetos precisamente a ese conjunto de valores que nos damos dentro del seno familiar, ¿sí? Y entonces yo creo que el combate a la corrupción se da desde el seno de nuestras propias familias, ¿sí?, con ese conjunto de valores y principios que nos lleven a orientar a los integrantes de la familia en lo que nosotros decidimos en nuestro actuar, en nuestro comportamiento. Entonces, si desde pequeños le decimos al menor, a la hija, al hijo, al adolescente, que no pierdan de vista de que si nosotros transgredimos las propias normas que nos dimos, le vamos a generar un daño a los congéneres, a los demás integrantes de la sociedad. En detrimento de ellos, ¿sí?, nosotros podemos ser beneficiados, pero vamos a causar, ¿sí?, un mal a la sociedad. Entonces yo creo que es importante porque desde el seno familiar es importante, ¿sí?, que podamos inducir, orientar y a las personas integrantes de las familias para efectos de que siempre observen ellos los valores y principios que en el cúmulo de libertades que tenemos podemos nosotros inculcar para que crezcan y florezcan todos los integrantes de las familias. Esto es importantísimo, ¿sí? En el ámbito académico, yo puedo comentar las experiencias. Precisamente siempre tratamos de comentarle a las alumnas y a los alumnos, ¿sí?, que ellos sean partícipes del desarrollo de lo que están viviendo ellos en este momento tan importante, ¿sí? Porque ellos, a final de cuentas, van a ser los actores que en un futuro van a calificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bien y lo que es mal.
Todo esto que nos ha ido comentando, magistrado, resulta al final como en un gran hilo conductor. Hemos visto cómo la corrupción es estructural, nos afecta a todos y que tenemos algo que hacer. Esta parte de la responsabilidad que comenzamos hablando acerca de cómo las organizaciones de todo tipo en el sector público y privado tienen algo que hacer, porque en todos hay personas que tienen conductas que hay que asumir como propias. Y entonces, sobre esto, usted nos ha comentado cómo es que lo que funciona es mantener una cultura de integridad. O sea, es decir, una cultura que es congruente entre lo que la mayoría decidimos hacer y lo que al final resulta en una toma de decisiones en lo cotidiano. Entonces, en ese aspecto, también usted nos ha estado comentando cómo es que se puede ir construyendo una cultura de integridad desde lo más básico, que es nuestra familia, las personas que son más pequeñas, como ir induciendo con todos esta manera de ser responsable, de ser justo, de respetar esta forma de convivir. Y sobre eso, usted nos podrá decir como una especie de test, como un autodiagnóstico que nos pudiéramos hacer para saber qué tan íntegros somos, como para irnos ajustando unos con otros y decir, bueno, a ver, quiero saber qué tan íntegro soy en verdad, porque muchas veces en las empresas se va a quedar este aspecto del código de ética y del código de conducta como un documento con el que cumplimos, claro, pero no que vivimos, como muchas veces ocurre en el sector público. Tenemos documentos que ahí están para cumplir, pero no para vivir. Entonces, ¿cómo es que usted nos podría decir como un tip, algo que nos lleve a la reflexión y decir, bueno, en realidad creo que sí le estoy regando, no estoy siendo íntegro, no estoy comportándome con ética? Algunas preguntas que nos podemos hacer, sí, magistrado. Y es importante porque ustedes que están inmersos en este tema y que ustedes lo viven día a día, recordarán que se hacen los famosos índices de percepción, ¿no? Índice de percepción de los ciudadanos, de cómo ven determinados asuntos, no nada más varios asuntos. Yo creo que si tendríamos que hacer un test en lo individual, en lo particular, como personas, tendría que girar primero a establecer si conozco con precisión, ¿sí?, con exactitud, cuáles son los valores y principios, ¿sí?, que debo de observar en mi entorno, primero familiar, y después primero en el entorno familiar, que es el entorno interno, y después en el entorno externo. ¿Cuáles son los valores y principios que permean dentro de la sociedad en la que yo me desenvuelvo? Ese era el primer elemento. Uh-huh. Sí, identificar si conozco cuáles son los principios, ¿no? Para alguien puede ser algo bueno o malo, ese calificativo, y para alguien no. Entonces, primero identificarlo, cuál es nuestro rol que jugamos en la sociedad, identificar valores y principios. Segundo, el grado de responsabilidad va a estar en función o va a estar concatenado, vinculado a las funciones que nosotros desempeñemos en una determinada organización. Primero, si es en el ámbito familiar, si es en el ámbito público, si es en el ámbito del entorno privado. Entonces, muchas veces decimos, pero yo no sabía esto. Identificar, tener preciso cuáles son valores y principios que permean en mi entorno. Después, para determinar el grado de responsabilidad en la que actuamos, entonces decir, ¿estoy cumpliendo con mis funciones para las que estoy asignado o estoy incumpliendo con las funciones? Y yo creo que por ahí sería un primer arranque, perdón por esa expresión coloquial, ¿sí?, en la cual nosotros podríamos dar inicio con nuestro TEDx, ¿no? Sí, y es que es puede parecer como muy básico, pero las cosas que usted nos ha estado comentando acerca de distinciones de qué es corrupción, de qué es ética, de qué es moral, de qué son necesarios los valores, pudiera ser una cuestión completamente, pues, que todos deberíamos saber, pero no es así.
Pues magistrado, esta ha sido una plática bien enriquecedora. Quedaron en nuestro tintero muchas preguntas y yo sé que de su parte muchas respuestas, y la invitación abierta para continuar con esta plática, porque pues hay todavía mucho que nosotros tenemos que decir para poder poner en práctica estos principios que hoy hemos comentado. Le agradecemos mucho su tiempo y también agradeceremos mucho su presencia para que después podamos platicar sobre cómo poner en práctica todas estas cosas que en términos generales hemos estado comentando. Así es, nuevamente el tiempo es nuestro enemigo. Tenemos todavía muchas preguntas, muchos temas que desahogar. Agradecemos su presencia y el conocimiento que nos da. Como siempre con todos nuestros invitados, pues quedan ahí algunas preguntas. Igual si usted tiene alguna pregunta que nos esté escuchando, pues no dude en mandar sus preguntas. Vamos a estarlos aquí leyendo en vivo. Y bueno, también queremos agradecer al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla por hacer posible este espacio, así como a Natalie Hoyos López, directora de SICOM, y a José Manuel Martínez, director de radio, por el apoyo para que este programa llegue hasta ustedes. Les recordamos, pues bueno, nuestras actividades. Está la ENCIPC, no se olviden de contestarla. La participación ciudadana es fundamental. Con sus opiniones pues podemos hacer mejores políticas públicas para ustedes. Y pues también el centro de acopio. Súmense, y eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos, muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Gracias. Que tengan buena tarde y saludos a todas mis compañeras. Nos vemos en la próxima. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.